Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Esperando que se encuentren bastante bien, a todo el público que nos acompaña en el día de hoy acá en el auditorio, al público que también nos acompaña en la plataforma del Zoom. Agradecerles por estar en este espacio que nos acompaña en el día de hoy, porque hablar de barreras epistémicas es también permanecer en la Universidad de Antioquia. Agradecerles también a las invitadas, a la profe Diana, docente de la Universidad de Antioquia, licenciada en Educación Especial, maestría en Educación, al profe de la comunidad sorda, el profe Carlos Zambrano, también agradecerle por acompañarnos en este espacio, a la profe eh, Cat- Catalina Domicó, a Natalie Domicó, perdón, ya le cambié el nombre. Bueno, eso es a veces me pasa muy seguido. Entonces, agradecerle a las invitadas también por acompañar de este bello espacio, que el objetivo es caminar en esto de las barreras epistémicas, analizarlas y mirar cómo las hemos vivido en nuestra universidad, cómo se han vivido desde otras comunidades, desde la comunidad sorda, desde las comunidades ancestrales, desde los campesinos, cómo hemos podido evidenciar todo este, todo este tema de las barreras epistémicas que no están lejanas a la universidad. Entonces, para iniciar este espacio, vamos a abrir con dos videos. También decirles que venimos caminando en las juntanzas. Esta es la juntanza 12. eh, Hablarles que la juntanza 10 fue sobre barreras físicas y ajustes razonables. También vivimos la, barre- la juntanza 11, que fueron de barreras culturales y lingüísticas. Entonces, nuevamente agradecerle a todas y a todos por acompañarnos. También va a haber un espacio de preguntas al público para aprovechar estas invitadas que nos acompañan en el día de hoy. Entonces, vamos a abrir el espacio con... Listo. Por acá me informan que por dificultades técnicas no vamos a poder presentar los videos, se los quedamos debiendo. De antemano disculpas porque a veces las tecnologías nos juegan malas jugadas, pero bueno. Básicamente, uno de los videos tiene que ver con uno de los invitados que nos habla también de este tema de las barreras que vivimos en la universidad, una persona con discapacidad visual. Entonces, se los quedamos debiendo y miramos luego cómo los hacemos llegar. Bueno, decirles que les saluda Juan Guillermo Rodríguez. Soy también persona con discapacidad visual del nicho de accesibilidad, de permanencia y vicerrectoría de docencia. También agradecerle al equipo de Buenos Vivires que en articulación con ellos también han hecho que este espacio sea una realidad y que lo podamos hacer acá en la sede de Oriente. Agradecerle también a la Universidad acá en Oriente por abrirnos el espacio y sobre todo por permitirnos dialogar sobre este tema de las barreras epistémicas. Entonces, voy a darle el micrófono a las invitadas, que sean ellas mismas que se presenten, escuchar sus voces y que nos comenten un poco de ellas antes de abrir este diálogo. La idea es que dialoguemos a partir de, de las barreras epistémicas, que ahorita lo vamos a hacer. Entonces, profe. Saunandru Coape, Vika Kubari. Los saludo inicialmente en el idioma de mi pueblo. Yo soy Natalido Mico Murillo y hago parte del pueblo en Vera Eyávida, que estamos ubicados en el Urabá antioqueño y en Córdoba.
Bueno, yo soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia. También hice la maestría en Educación en la universidad y he tenido la posibilidad de formarme en diferentes espacios. Inicialmente acompaño también procesos de liderazgo en conservación ambiental, en biodiversidad, en temas de mujeres en mi comunidad. Y también he sido una egresada, se puede decir no legalmente, pero sí he sido formada con toda la perspectiva de de la pedagogía de la madre tierra, que es un programa también de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo en el Ministerio de Agricultura con todo el tema de investigación propia, conocimientos ancestrales y también estoy acompañando todo el enfoque étnico de una política que está trabajando el gobierno, que es la política de agroecología. Entonces, bueno, con varios procesos también soy poeta, como que muchos procesos que que he acompañado y he aprendido pues desde las bases y desde también los espacios académicos. Bueno, eso les comento un poco de mi vida. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Qué rico tener aquí en esta seccional un espacio, un encuentro para hablar de diversidades. Qué rico contar con un público como ustedes. Yo soy Catalina Aristizábal, soy licenciada en Educación Especial de esta seccional, magíster en Educación y bueno, he venido acompañando con la Universidad de Antioquia el curso de formación en diversidades, discapacidad, cultura y sociedad y además pues he trabajado a lo largo de mi vida con población con discapacidad como docente en procesos de inclusión social, de participación laboral y actualmente trabajo como funcionaria pública en el municipio del Carmen de Viboral. Muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy contento de que me hayan invitado a este espacio y estar acá con los invitados que comparten esta mesa conmigo. Es la primera vez que vengo acá a la universidad y bueno, y también que se presenta esta situación donde hay que entregarle el micrófono al intérprete para que haga la voz, pero igual nos vamos acostumbrando como a estos espacios y a las dinámicas de estas entrevistas. Me presento, mucho gusto, mi nombre es, esta es mi seña, perdón, mi nombre es Carlos Zambrano. Soy una persona sorda y trabajo en la Universidad de Antioquia como docente dentro de un grupo que pertenece a Vicerrectoría de Docencia y responsable del curso de epistemología sordas. Antes estaba pensando, cuando me invitaron a este espacio, sobre mi experiencia como persona sorda. Y mi experiencia ha sido más, bueno, esta reflexión de cómo me vinculo yo a los diferentes espacios y cómo esta epistemología sorda ha surgido y nos permite a nosotros visibilizarnos dentro de este mundo, porque muchas personas se preguntarán, ¿qué es la epistemología sorda? Es un tema realmente nuevo, pero más adelante lo vamos a ir ampliando en este espacio. Vamos a mirarlo desde la visión que tenemos las personas sordas. Vamos a hablar un poco de este tema. Lo importante es que ustedes conozcan que tanto el mundo de los sordos como oyentes se presentan algunas barreras epistémicas. Y bueno, más adelante vamos a tratar este asunto. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias, muchas gracias eh, por el acompañamiento. Bueno, eh, como les dije anteriormente, hoy nos reúne el tema de las barreras epistémicas. Entonces, la idea es que dialoguemos sobre cuáles han sido esas barreras epistémicas que hemos podido identificar o dentro de su experiencia, cómo las han vivido.
¿Qué tal si iniciamos con esa primera pregunta? ¿Quién quiere tomar la palabra? Gracias. Bueno, para un poco responder esta pregunta, quiero leerles un escrito que realicé para la Comisión de la Verdad, em, de un libro que se llama Recuerdo mi origen, y fue una manera en que varios escritores de los pueblos indígenas nos unimos para contar cómo han sido los sucesos de la guerra en Colombia y la sanación. Y en este poema, que se llama Verdad Sagrada, comento un poco sobre una de las barreras epistémicas que ya posteriormente les voy a profundizar en ella. Se llama Verdad Sagrada. Nos contó la iglesia que éramos paganos por escuchar los mensajes de la naturaleza, por honrar al dios sol, a la diosa luna, a la diosa agua, al dios cosmos, por hablar con las plantas y permitirles que sanaran nuestro cuerpo y alma, por reconocer que hay espíritu en todo y que somos espíritu. Nos contó la escuela que la sabiduría de nuestros mayores no era válida, pues carecía de la voz de la ciencia. Nos contó el Estado que éramos salvajes y que solo a través del desarraigo podíamos obtener la libertad. Nos contó la guerra, que no merecíamos tierra, ni palabra, ni existencia. Hoy descubrimos que todo fue una mentira heredada. Hoy estamos recuperando nuestra verdad, esa verdad que guardan las plantas sagradas, que las mujeres tejen en sus canastos, que se dibuja en la pintura de la jagua, que se alimenta de plátano y maíz, esa verdad que camina en los pies descalzos de nuestras abuelas, que se dibuja en la sonrisa de los recién nacidos, que se purifica en los nacimientos de las aguas, que emerge del sonido de la flauta, que se aviva en el fuego y se cultiva en la placenta sembrada en el fogón. Esa verdad es la que queremos recuperar. En ese poema menciono cómo desde la perspectiva occidental la escuela o la educación nos ha marcado a las comunidades una forma de aprender, una forma de investigar, una forma de conocimiento, y ha sido un conocimiento que ha sido hegemónico y ha desconocido la inmensidad de conocimientos ancestrales que tenemos los pueblos originarios en Colombia y en el mundo. Entonces, creo que es una de las primeras barreras epistémicas que bueno, que particularmente yo, que hago parte de un pueblo y que muchos integrantes de pueblos originarios hemos vivido en las academias y en las universidades, porque se ha legitimado un solo conocimiento, un conocimiento que ha desconocido estas formas propias que las comunidades tenemos de construir saber y de construir conocimiento. A veces, por ejemplo, y digamos que esta hegemonía que ha coartado estas formas que nosotros las comunidades hacemos conocimiento, también lo ha invisibilizado y no ha permitido que se siga, que se fortalezca. Por el contrario, a veces estas hegemonías han permitido que esos conocimientos se vayan acabando y se vayan, por ejemplo, desconociendo la importancia de un sabedor, ¿sí? De un sabedor, no, digamos que en la academia occidental es el maestro, pero para nosotros un sabedor es el que sabe plantas medicinales, el que sabe leer el cosmos, el que sabe la historia de la comunidad, y que estos sabedores se han ido en muchas comunidades desvirtuando o desconociendo
digamos, por la figura que ha entrado en las comunidades, en las escuelas. Y bueno, eso era como lo que les quería comentar en esta primera parte. Yo particularmente en la universidad me he encontrado con esta barrera en el sentido de la investigación, porque digamos que a veces los modos o los métodos de investigación también desconocen toda esta riqueza epistémica que hay en las comunidades. Entonces, a veces los métodos de investigación son unos métodos cuantitativos, incluso métodos cualitativos, que no permiten recoger estos saberes que existen en las comunidades y estos conocimientos. Entonces yo particularmente lo dejo ahí para no extenderme mucho en la palabra, pero ahorita les sigo comentando más. Gracias. Bueno, nuevamente agradecerles estar acá. Eh, yo siempre cuando me invitan y me permiten estar en estos espacios, pues reconozco abiertamente que no hago parte del colectivo de sujetos con discapacidad. Si bien me he formado en el tema y me reconozco como una activista de los derechos de las personas con discapacidad, digamos que propiamente no encarno la discapacidad y obviamente hablo desde un lugar externo, pero pues también me permito de alguna manera poner aquí la palabra, poner aquí las reflexiones sobre el tema, ¿cierto? Desde el respeto y desde el cuidado por esas trayectorias de vida que no me son ajenas tampoco, ¿cierto? No son totalmente ajenas a mi vivencia. Siento que la educación en general y obviamente los espacios de formación en educación superior tenemos todavía, y me incluyo en ello porque es complejo desligarse de esos modos de concebir a los sujetos con discapacidades de una perspectiva capacitista, ¿cierto? Entendiendo el capacitismo como esa categoría social en donde se enmarcan unas formas o unas posibilidades de ser y hacer, ¿cierto? Unas habilidades y unas competencias. Los sujetos con discapacidad y en general los sujetos hemos estado expuestos a esas formas de exclusión donde se privilegia o se da un lugar importante al sujeto capacitado, al sujeto habilidoso, al sujeto que sabe, al sujeto que puede, al sujeto que comprende, que hace, que produce rápido, ¿cierto? El campus es un espacio donde se privilegia esas formas de procesar y de comprender la información, ¿cierto? Aquí, en este lugar, y lo digo con respeto, no refiriéndome a este lugar como este espacio físico, sino a este como el lugar, como a la universidad, hay un privilegio por los sujetos capaces, ¿cierto? Por los sujetos que pueden. Y eso es una barrera epistémica importante porque estamos desconociendo que hay otras formas también de comprender, que hay otras formas de procesar, que hay otras formas de acercarse a la ciencia, que hay otras formas de acercarse a la información, ¿cierto? Entonces, siento que esa es una barrera importante. Es complejo de alguna manera desligarnos de esas formas de pensar porque estamos inmersos en una cultura que está llena de estereotipos y etnocentrismos y que nos han enseñado unas formas de pensar y de representar a los sujetos. Justamente lo conversábamos, por ejemplo, en el curso de discapacidad con los chicos del semestre pasado, y es que cuando a mí me preguntan por determinados sujetos como una persona con una discapacidad intelectual, indiscutiblemente viene a mi cabeza como una cantidad de categorías sociales con las que he pensado normalmente la discapacidad intelectual, como personas que no comprenden, que no hacen, que no pueden, ¿cierto? Una cantidad de adjetivos o connotaciones asociados a la limitación, pero el ejercicio que implica inicialmente como universidad y al que yo quisiera invitarlos hoy es a pensar a las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, ¿cierto? Porque normalmente, y suele pasar con todo, los sujetos somos reducidos como a esa categoría que normalmente se hace más visible, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy docente en una institución educativa, entonces me encuentran en la calle y soy la profe, pero pues parece que se me desconociera todo eso otro de que yo soy profe, pero pues también mujer o también madre o también hija. Lo mismo sucede con la discapacidad. Los sujetos son normalmente reducidos a esa categoría como, ahí va la persona ciega o ahí va la persona con discapacidad intelectual, pero detrás de ellos hay una trayectoria de vida, hay una trayectoria de vida que involucra un montón de asuntos que hacen coexistir un montón de subjetividades y que por ende implican también que la universidad piense en esa perspectiva de la diversidad y en esa perspectiva de los múltiples sujetos que habitan un mismo sujeto. Bueno, yo creo que también voy dejando como hasta ahí para irnos escuchando porque nos entregamos a la pasión acá. Esa es la idea. Ah, bueno.
Bueno, muy bien. Me siento más cómodo estando de pie porque puedo moverme de mejor manera y de esa manera vincularme mejor a las temáticas de las que estamos hablando. Con respecto a la primera pregunta, eh, en cuestión de subjetividades que podemos encontrar en general en el mundo, podemos hablar de muchas palabras a partir de eso discusiones epistemológicas en las que queremos y buscamos encontrar como el sentido de esas discusiones. Pero podemos notar de que es una discusión que viene desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad. Específicamente desde la polis griega, desde esa filosofía en la que empezó a emerger em, desde esa filosofía que empezó a emerger a partir de Aristóteles, en el que se empezó a pensar sobre el humano, sobre lo que es el ser. Entonces, solamente es una persona, entonces ese ser que no escucha, ese ser que no habla, ese ser que, bueno, nace, pero tenemos qué interpretaciones hace del mundo. Sí, no habla, pero entonces, ¿cómo es ese proceso de aprendizaje? Ah, no, entonces no puede. Entonces, en ese momento, desde ahí se le empieza a dar una categoría negativa, una etiqueta negativa a esas personas hasta ahorita, hasta el siglo XXI. Ya ahorita, dentro de la comunidad sorda, nos sentimos como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora, en el siglo XXI, hemos estado en una lucha constante, siempre, emergiendo un montón de sentidos en los que estamos buscando siempre una identidad, la sordidad, la sordera. Esos tres sentidos vale la pena analizarlos. ¿Por qué? Identidad, sordidad y sordera. ¿Qué sentido tienen esos tres términos? Ahorita queremos representar un modelo social en el que generalmente se está haciendo una publicidad política de la discapacidad auditiva. ¿Qué es eso? Ah, no es capaz, bueno, esa persona no puede. Esas son unas barreras. Al contrario, una persona externa a la discapacidad va a dar esa etiqueta de esa persona no puede. ¿Por qué? Por esos conocimientos que se vienen dando desde antes. Desde la Organización Mundial de la Salud han preparado unas categorías y unos ítems que generalmente el mundo de la salud en los que etiquetan específicamente a personas con discapacidad. Sí, en el caso de las personas sordas, nosotros tenemos una identidad, sordidad, pero ahí tenemos una discusión frente a lo que es la sordera. Hay un modelo ahí clínico en el que está vinculado a los diferentes procesos, a los diferentes niveles de auditivos, en los que, bueno, todos tenemos diferentes formas de comunicarnos y de esa manera entrelazarnos y vincularnos con la sociedad en general. De la misma manera, nosotros entendemos, nos comunicamos a través de la lengua de señas, pero llegamos a este mundo y encontramos una dificultad relacional con el mundo oyente. Entonces, nos ven, ah, no, tiene una discapacidad. ¿Cómo que tengo una discapacidad? No, ya he venido en un momento de lucha, digamos, una trayectoria de lucha en la que no vale en estos momentos esa etiqueta de discapacidad. O mudos, o sordito, o discapacitado auditivo, o limitación auditiva, no es oyente. Notamos esas etiquetas que nos encierran a nosotros como personas sordas. Entonces, el mundo oyente, desde que esas etiquetas que desde la ciencia, eh, los que tienen el conocimiento, desde los fonoaudiólogos, psicólogos, de todas estas, de parte de la ciencia que están haciendo investigaciones frente a lo que es el sujeto sordo, ese poder, el poder de la lengua, ha hecho que nos den esas etiquetas y que con el paso del tiempo empecemos como a ser diferentes y a enmarcarnos dentro de un mismo contexto, tal como lo estamos compartiendo con los compañeros y también como lo han dicho, más tarde ampliaremos la información.
Bueno, yo creo que nos han colocado en un contexto histórico donde hemos tenido que afrontar barreras, donde hemos tenido que estar con las luchas, donde la población con discapacidad ha tenido que estar en diferentes luchas para poder ser reconocidos. Y yo creo que a veces cuando nos ven en la calle que nos etiquetan, no dicen la persona con discapacidad intelectual, no dicen loco de la cuadra o el bobo del barrio, ¿cierto? Y cuando nos vamos a a un contexto como la educación superior, yo creo que también evidenciamos muchas barreras porque no reconocemos esos saberes ancestrales, esos saberes de las abuelas, de los abuelos, de los mayores, de las mayoras, que son fundamentales y que nosotros no los tenemos y que a veces se nombra a la universidad como si fuera únicamente para los inteligentes, porque así lo dicen eh, en el contexto social, ¿no? Es que la universidad únicamente es allá van los inteligentes. Entonces, ¿yo cómo me voy a presentar a la universidad? ¿Cierto? Entonces, yo creo que nos han puesto en muchos contextos de esas maneras como podemos evidenciar estas barreras, cómo las vivimos, cómo las afrontamos. Y mire que no tenemos que irnos directamente a la discapacidad. Mire que el hecho de ser mujer se afrontan a este tipo de barreras. Por el hecho de ser abuelo o abuela, se afrontan a este tipo de barreras. Entonces, viviendo todos estos contextos, eh, al cual nos han llevado y que analizamos desde la educación superior, ¿cuál podría ser esa manera para por lo menos disminuir este tipo de barrera? ¿O qué se ha hecho para por lo menos disminuir este tipo de barrera epistémica? Profe. Eh, bueno, yo quiero resaltar la valiosa labor que viene haciendo la Universidad de Antioquia con relación al reconocimiento de de todas las diversidades que... Ah, ok. Ahora sí, listo. Decía que quiero reconocer el valioso trabajo que viene haciendo la Universidad de Antioquia con relación al reconocimiento de las diversidades que tenemos en el país, diversidad étnica, diversidad de población. Y lo digo porque he tenido también como la posibilidad de estar y conocer otras experiencias de universidades y creo que la Universidad de Antioquia tiene un avance significativo y eso hay que resaltarlo, ¿no? Y ese avance significativo en el caso de de las barreras epistémicas con relación a los pueblos originarios se ve, por ejemplo, en el programa de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, así que ya contamos con maestría, que también una maestría y doctorado también que está, que van en estas líneas en reconocimiento de diversidad cultural, en reconocimiento de conocimientos ancestrales. Creo que eso es un avance grande y todas las dinámicas que vienen haciendo los estudiantes, los cabildos universitarios, digamos que se puede evidenciar que ya hay unas dinámicas internas que están permitiendo que la universidad visibilice esos conocimientos ancestrales y esos aportes que tenemos los pueblos originarios, no solamente la academia, sino la humanidad. Y creo que ya pues es muy notorio, ¿no? Yo siempre resalto que estos aportes de conocimientos no son temas folclóricos, no son temas culturales, sino son temas de un impacto importante, porque el 80% de la biodiversidad del mundo ha sido conservada por los pueblos originarios, ¿sí? Y esa conservación de la biodiversidad se ha dado por esos conocimientos ancestrales, por esas espiritualidades que conservamos los pueblos originarios. Entonces creo que
la Universidad de Antioquia ha tenido viene trabajando en todo ese proceso de reconocimiento, pero pues siempre hace falta más, ¿no? Yo creo que esa es como la labor, la labor que debemos seguir haciendo como universidad y yo creo que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de investigación tanto del pregrado como de la maestría, meterme en una línea en investigación propia, ¿sí? En rescatar y recuperar unas metodologías, en el caso de mi pueblo, ¿sí? Rescatar metodologías propias de investigación, y ponerlas también en diálogo, ¿sí? Con metodologías cualitativas, que nos sugiere también otras epistemologías más horizontales, más holísticas, que vienen trabajando em, muchas áreas sociales en la universidad y en el mundo académico. Pero siento que a veces hace falta más ese reconocimiento, esa visibilidad de esas metodologías que tenemos los pueblos originarios, ponerlas más al servicio, que no sean solo para programas de pueblos indígenas, sino que se abran también a otros programas, a otras carreras, ¿sí? Porque son metodologías que pueden nutrir mucho las ciencias sociales, pueden nutrir mucho estas líneas académicas, em, más cualitativas. Entonces, creería pues que por ahí podría ser una vía de seguir acompañando más, de que se tenga más en cuenta, por ejemplo, estos sabedores en las universidades y estos abuelos que tienen estos conocimientos en las comunidades, abuelas, por ejemplo. A veces uno piensa que todo esto debe ir en marco de las ciencias sociales, pero también, por ejemplo, en ciencias un poco más cualitativas, en medicina, en ingenierías, que pueda haber esta integración más puntual de esos conocimientos ancestrales. Por ejemplo, en enfermería, pensar que una partera pueda enseñar a las enfermeras también, ¿no? Como que se vea más tácito y tangible este acompañamiento y esta integración de estos saberes que las comunidades tenemos para aportar al buen vivir de la humanidad, porque ya no es solamente un buen vivir interno, sino que consideramos que estos saberes pueden ayudar a generar más una salud y un bienestar a toda la humanidad. Entonces, creería que hay que seguir trabajando más, pero también reconocer ese valioso trabajo que viene haciendo la universidad. Bueno, yo me uno, como lo decía la profe Natalie, también a ese reconocimiento de lo que viene haciendo la universidad, en el reconocimiento de la diversidad, ¿cierto? Yo siento que se ha avanzado de manera importante en esa posibilidad de comprendernos como parte de la diversidad y de comprender la diversidad como en un diálogo horizontal, ¿cierto? Por ejemplo, los espacios de formación en diversidades considero que se han vuelto una oportunidad también de acercar a las comunidades universitarias, pero también a las comunidades externas al reconocimiento de la diversidad, muy desde la perspectiva de un diálogo horizontal, de un diálogo con los sujetos que hablan también desde sus experiencias, y eso ha permitido también como desmontar esa idea o esa comprensión que se tenía antes como más desde una perspectiva de sensibilizar o de enseñar, y que hoy es necesario comprenderla más desde ese relacionamiento, ¿cierto? Definitivamente la diversidad es un asunto que debe atenderse y que debe comprenderse en ese diálogo, en esa relación, y que solo desde esa perspectiva se logra pues como una relación un poco como más horizontal, como ya lo he dicho. Siento que se hace necesario como que estas comunidades y estos grupos que ya están dentro de la universidad o que han empezado a estar dentro de la universidad, pues tengan un proceso también de relacionamiento entre ellos, ¿cierto? Por ejemplo, las luchas de las comunidades sordas por el ingreso a la Universidad de Antioquia han sido importantes y se han logrado pues también a través de procesos de movilización y demás que seguramente algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, pero también la universidad ha venido haciendo un esfuerzo importante que debe ser cada vez mayor, no solamente por el tema de ingresos, sino también de la permanencia. Digamos que la pregunta fundamental, sobre todo por cómo lograrlo, tendría que ver cómo lograr ese proceso de permanencia, pero principalmente también ese proceso de promoción, ¿cierto? Porque yo siempre lo he dicho y puede sonar un poco reduccionista, pero lo más sencillo es entrar, o sea, entrar a la universidad y lograr que los colectivos estén acá
yo diría que es el paso más sencillo entre lo complejo que implica también de una manera real la participación dentro de los espacios de formación, ¿cierto? Ahorita lo decía la profe Natalie y este no puede ser un asunto folclórico, este no puede ser un asunto de indicadores, este no puede ser un asunto a mostrar, porque lo que hay acá son unos sujetos, son unos deseos, son unas experiencias, son unas vidas, son unas intenciones. Y cuando la Universidad de Antioquia abre las puertas, por ejemplo, a las comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a las comunidades rurales, está preguntándose o tendrá que seguirse preguntando cómo hacer para garantizar que estas comunidades permanezcan. Y yo creo que la forma tendrá que ser el diálogo, pero no puede seguir siendo un diálogo como entre grupos específicos, es decir, no podemos seguir hablando los sujetos con discapacidad o las comunidades indígenas, porque entonces estamos volviendo a caer en ese juego de pensar a los sujetos desde una sola característica, ¿cierto? Yo ahorita lo decía un poco con la barrera epistémica y es, nosotros no somos solo una condición, somos un conjunto de condiciones, de situaciones, de experiencias. Entonces siento que la universidad ha venido haciendo un trabajo importante por poner en diálogo estas subjetividades, pero será necesario poner ese diálogo más fuerte con ese enfoque intersectorial, interseccional, perdón, y es decir, bueno, ¿qué pasa con esas comunidades indígenas donde también hay sujetos con discapacidad? ¿O qué pasa también con esas madres que además son sordas? ¿O qué pasa con estas mujeres que además, cierto? O sea, como todas esas características y esos procesos que deben reconocerse como dentro de ese diálogo. Y creo que es necesario poner en consideración también, como lo decía ahorita la profe Natalie también, un poco de cómo nos estamos permitiendo también que en ese diálogo se construyan también prácticas que en la universidad normalmente han estado ahí como muy fuertes, y es, por ejemplo, si nos hemos preguntado cómo van a ser, por ejemplo, los estudiantes sordos para presentar su tesis, porque no podrá ser en una lengua escrita, para ellos el español es su segunda lengua y el profe Carlos pues tiene más elementos para apoyarme como en esta idea, pero no podemos esperar que un estudiante, por ejemplo, de un pregrado termine su licenciatura, por ejemplo, presentando un trabajo escrito cuando estamos exigiendo una cosa que quizás esté ajena a sus posibilidades, porque su primera lengua es la lengua de señas. Lo mismo sucederá con un estudiante indígena o con otra cantidad de situaciones, ¿cierto? ¿Cómo desmontar también en esa universidad o en esta universidad que habitamos ese ideal de esas prácticas que han sido imperantes, de esas prácticas que han de alguna manera determinado ciertos rumbos y ciertas formas, y empezar a considerar otras posibilidades? Yo siento que es necesario además entrar en un diálogo con las subjetividades. Yo sé que a veces el enfoque diferencial se nos hace complejo porque entonces es como cuándo llegar a un punto de encuentro o cómo lograr una articulación entre todos sabiendo que es tan complejo y tan diverso, pero yo creo que la pregunta al otro y no habla al otro diferente, sino al otro, a cualquiera de nosotros, es necesario, ¿cierto? Porque a veces lo más complejo será decir, ¿cómo? ¿Cierto? Aquí está la profe Gloria, por ejemplo, y seguramente ella se ha hecho la pregunta de, tengo un estudiante que tiene esta trayectoria, ¿cómo hago? ¿Cierto? Pero yo creo que la pregunta de manera importante hay que hacérsela al sujeto. Tengo esta duda, me sucede esto contigo, ¿qué puedo hacer? Porque es que tampoco tenemos que tener miedo, siento yo, de reconocer la diversidad y de acercarnos a ellos de una manera natural, como para decir simplemente me declaro desconocedor, pero con la intención de hacer las cosas. Entonces yo creo que un espacio como este, pero también un asunto de hacernos conscientes de que acercar el reconocimiento de la diversidad a la universidad es una tarea de todos en acciones cotidianas, como lo hacía, por ejemplo, Eliana ahorita en la cafetería que fuimos a comprar un café, de decirle al compañero de la cafetería, buenas tardes en lengua de señas y agradecerle en lengua de señas, por lo menos para que el otro tenga la pregunta por otra lengua que habita la universidad, ¿cierto? Porque no es solamente esta lengua oral la que me dice 2 cafés, vainilla y muchas gracias, sino que hay otras formas. Entonces, yo creo que lo primero es poner en diálogo eso que es cotidiano y simple, y es esa relación de cada uno de nosotros también con la universidad y con la diversidad. Muchas gracias. Sí, todo lo que han comentado mis compañeros en este momento me invita a reflexión, cosa que no es fácil. La situación que se está viviendo, todo este movimiento ha sido bastante complejo, pero nos ayuda a reflexionar
Por ejemplo, Pierre Bourdieu, el tema con respecto al contexto, digamos, a nivel lingüístico y cultural. Entonces, esa reflexión nos motiva a pensar de que cuando la persona, ok, llega y aprende quizás la lengua de señas y piensa que estoy muy contenta porque, qué tan bonito y eso, pero la persona sorda, ¿qué? ¿Cómo la reconozco? Que me esfuerzo por aprender a comunicarme con él, pero ¿y la persona qué? ¿La persona sorda qué? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo puede afectar la forma de cómo percibimos a estas personas? ¿Por qué? Porque pueden haber diferentes choques. Está el enfoque clínico y el enfoque social, socioantropológico. Entonces, a veces solo vemos a la persona desde la sordera o del nivel auditivo, pero no a la persona como tal. Entonces, esa persona sorda que está ahí, pensamos, bueno, tendrá audífono, podrá hablar, cómo se comunica, cómo funciona su cerebro, cómo logra comunicarse. Bueno, no es capaz de escribir y ya, eso crea un problema. Pero yo no tengo ningún problema, en lo absoluto. Entonces, no puede hablar, entonces, ¿cómo opina? Hay como una mala interpretación de cómo funciona quizás el cerebro. Entonces, todo eso crean barreras, todo eso crean ciertos problemas y se le crea como un estigma. Entonces, ¿quiénes son las que crean esas barreras? Las mismas personas oyentes. Porque desde pequeño eso es lo que nos están diciendo, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es la escritura? Parece escriben de pronto raro o la forma de comunicarse, ay, tan lindo, cómo mueve las manos, y eso y es igual al que que los puede invitar a reflexionar. Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, las mayoras, el taita, todas esas, cuando están los guerreros, cada uno tiene habilidades diferentes, los que cocinan, todo, pero entre todos trabajan en conjunto. Pero independientemente de la habilidad que tenga, ahí entre ellos se entreteje esa humanidad. Pero si una persona de ellos tuviera parte, ¿qué sucedería? Por ejemplo, como sucede en el caso de la persona sorda. Desde un punto de vista, desde el episteme, a medida que va creciendo, toca adaptarse a esos conocimientos y esas técnicas para poder transformar lo que es el doxa. ¿Y qué es el doxa? Es mi opinión de cómo yo puedo transformar ese mundo. No solo que me obliga a que yo soy el que tengo que cambiar, no, porque mi episteme me permite investigar, tener conocimiento sobre la epistemología y poder insistir en todo este proceso. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia crea diferentes ofertas, como en el caso de la epistemología, pero las personas oyentes, ¿qué pueden comprender con respecto a eso? ¿Qué necesitan entender? ¿Cómo se vincula o cómo se rompen quizás todos esos paradigmas, esas mentes cerradas, desde, ay, el pobrecito, el que no puede? No, no, podemos entender quizás un poco la forma en cómo han sido afectados a través del tiempo y todavía no entienden lo que es una persona sorda y por eso siguen creándose barreras. Pero quisiéramos crear romper esas cadenas y poder ser libres y poder también de esta manera que nos veamos iguales, que podamos integrarnos completamente a la sociedad, pero que reconozcan esas luchas que hemos tenido y que no se vulneren nuestros derechos. Por ejemplo, las personas oyentes a veces nos dicen, sí, tienes tus derechos, pero con condición, debes escribir. Sí, ya estás acá adentro, pero tienes que leer, tienes que escribir, pero habiendo tantas metodologías y la riqueza cultural que podemos tener, por ejemplo, el español tiene su propia estructura, pero ¿por qué tengo yo que verme forzado a hacer eso? Teniendo un bilingüismo, sí es cierto, pudiéramos quizás, entre comillas, estar a la par de los oyentes, pero las personas sordas quizás algunas puedan leer, otras y han podido integrarse de esa manera, pero es como eso sencillamente un fenómeno social, la forma en cómo se va creando toda esa perspectiva y no significa
Entonces se va creando todo ese complejo político, incluso desde el pensamiento filosófico, como en el caso de la compañera, de las comunidades indígenas, también toda esa hegemonía del pensamiento occidental, la forma en cómo uno va creciendo, siempre la experiencia afecta a nuestra episteme, porque nos esforzamos cada día por integrarnos, pero realmente, ¿qué es el sujeto? ¿Qué es el sujeto sordo? ¿Qué es la sordidad? Si vemos las historias del pasado hasta ahora, ¿qué ha sucedido en cada en cada momento de la historia para la persona sorda? ¿Qué es cuál es ese esfuerzo por querer controlarnos? Por querer controlar quizás a tanto comunidades indígenas como también en el caso de la comunidad sorda. Entonces, sí, me pudiera extender un poco más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por esas bellas palabras. Lo que han manifestado es cierto, hay que reconocer a la Universidad de Antioquia por permitir ese gran tejido del canasto de lenguas ancestrales, los cursos, por lo que sea la profe, la pedagogía de la madre tierra, por permitir también el acceso a la población sorda. Mire que hace una época no teníamos estudiantes sordos o compañeros trabajando también sordos. Entonces, hay que valorar eso a la universidad, de poder reconocer también, no, de no reconocernos por la discapacidad, sino como personas, y que como personas también podemos ejercer eh, un trabajo en igualdad o hasta en mejores condiciones, por permitir a los hermanos, a las hermanas ancestrales, indígenas, afro, de muchas culturas, poder estar ejerciendo en la universidad, bien sea como estudiante, eh, como docente y en otras áreas que nos acompañan. Entonces, eso hay que valorarlo, en que se va eliminando todo ese tipo de barreras y que vamos permitiendo, sobre todo en esas luchas que ellos han tenido a nivel político, sobre todo de poderle garantizar eh, la educación. Eh, en ese mismo diálogo, eh, también quiero conversar por qué ha sido también importante poner en diálogo y reconocer las epistemes campesinas, sordas, indígenas con las occidentales, que también nos pueden mencionar muchísimo y que nos ha permitido también identificar, sobre todo en este ejercicio de eso de identificar las barreras, hoy de las epistémicas. Entonces, ¿por qué es importante poner en diálogo esas epistemes? ¿Cambiamos de orden o seguimos así? Pues, Ah, sí, ok, ok. Listo, 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 súper bien. Em, bueno, yo me hizo recordar una historia que me contaba y bueno, que utiliza mucho un maestro, profe, que a mí, pues, para mí ha sido muy importante y también para la Universidad de Antioquia y para el movimiento indígena, que es el profesor Abadio Green, que yo creo que muchos lo conocen. Y Aba comenta algo, una historia muy bonita, y él dice que todas, o sea, todos nacemos del vientre de una mujer, ¿sí? De la madre tierra, pero así sea una mujer en África, en Europa, en América, no tiene color, o sea, todos venimos de un vientre, ¿sí? Ese vientre no determina si tú eres de Occidente, si tú eres de Oriente, ¿sí? Todos pertenecemos y tenemos como ese origen. Y en ese sentido, digamos que esta metáfora o esta historia que comentaba
el profesor Abadio me hace a mí responder a esa pregunta y es que todos los conocimientos son importantes, ¿sí? Si bien desde la historia nos han impuesto una sola manera de pensar o nos han querido hegemonizar, digamos, es importante resaltar que todas las culturas del mundo tenemos unos conocimientos que nos han permitido vivir, que nos han permitido existir, ¿sí? Y yo creo que eso es lo importante y el reto que tenemos todavía como academia, como humanidad, es poder integrar estos conocimientos de manera equitativa, ¿sí? De manera holística, integral, ¿sí? Valorar que cada una de las culturas, que cada uno de los lugares tiene el nivel de importancia para aportarle a la construcción de conocimientos. Entonces, a mí me parece valioso porque también es resaltar que todos esos, o sea, los conocimientos occidentales también han servido, ¿no? Al desarrollo de la humanidad y también han servido también al desarrollo también de las comunidades, que no todos esos conocimientos han sido malos, pues tampoco es satanizarlos, ¿no? Em, pero hace falta equilibrar y que también esos conocimientos occidentales integren estas perspectivas propias, indígenas, de otras comunidades que también pueden fortalecer su accionar. Yo creo que hacia ese punto es que debemos llegar como humanidad a entender que todos estos conocimientos requieren de igual importancia, tienen los mismos niveles de valor y que puedan servirnos para crear conocimientos. Y yo pienso que pues la academia o los conocimientos deben aportar al buen vivir de las comunidades, deben aportar a la salud de las comunidades, y de la comunidad no solamente indígena, de todas las comunidades, que sea una academia que permita el buen desarrollo, ¿sí? Pero un desarrollo basado en la sostenibilidad, basado en el buen vivir, basado en la armonía, ¿sí? Que permita también como ese equilibrio, no solamente de lo entre humanos, sino también de los humanos con la naturaleza, de los humanos con la madre grande, que es la que nos permite a todos, ¿no? Y termino con la metáfora del profesor Abadio, porque él hace esa metáfora para decir que todos y todas somos hijos de la madre tierra, ¿sí? Y que nuestro legado o nuestra visión común como hijos es cuidarla, ¿no? Es respetarla, es integrarla. Y yo pienso que la academia no es algo distinto a eso. La academia también debe apuntar a ese buen desarrollo, no solamente de la humanidad, sino también a una visión de cuidado y de sostenibilidad de nuestra madre tierra. Bueno, yo creo que se hace necesaria esa relación horizontal, esa relación como entre las epistemes, precisamente por lo que hemos venido conversando, y no tendría sentido hablar de una universidad diversa, de una universidad amplia, de una universidad que nos acoge a todos, si seguimos privilegiando en la universidad unas únicas formas o unas únicas maneras de percibir, de pensar, de comprender, de conocer, de hacer, ¿cierto? Eh, Siento que esa relación de la universidad con la diversidad, pues tiene que ser una relación no solamente de apertura, sino una relación de apertura entendiéndola como el ingreso de todos, sino una relación también de transformación. La universidad tendrá que entrar en un ejercicio que ya ha venido estando, ¿cierto? Acá hemos venido hablando de que no es una cosa que va a empezar a pasar, es una cosa que es muy bonito decirlo, pero que ya está pasando y que se va a demorar mucho en ese proceso de estar pasando, porque no es una transformación inmediata. Ya habrá de sumarse a una lógica de entender esos lugares, esas distintas formas de comprensión, de enunciación, esas diferentes formas de representar y ponerlas en diálogo, ¿cierto? Porque si no, no nos lograremos una comprensión de la diversidad. O sea, la diversidad no solo habita la universidad tendrá
que dialogar con la diversidad, y dialogar con la diversidad implicará y dialogar con esas epistemes. En un diálogo, como lo decía ahorita, que tiene que partir de lo cotidiano, pero también un diálogo que tiene que hacer una transformación de cómo nos estamos formando, ¿cierto? Porque hoy sigue siendo imperante el discurso científico y la ciencia como un campo desde donde se legitima un saber. Y claro que sí, allí hay un saber, pero también hay un saber en otros lugares, en otras experiencias, en otras trayectorias, y eso tiene que ponerse en consideración de la universidad, porque justamente hoy vengo de un espacio donde se estaba hablando de ciencia y yo decía, parece ser que cuando estamos en lo social, este discurso que hoy está acá es muy común y muy claro, quisiera yo pensar para todos, ¿cierto? En el sentido de que reconocemos otras formas de hacer conocimiento, pero yo no sé si en esos otros lugares que también habitan la universidad y que son la universidad y que son facultades grandes, porque todos lo sabemos, esto es un discurso común, ¿cierto? Allá este saber de las comunidades está siendo puesto en consideración, pero de una manera horizontal, no para decir sí, por allá están, yo lo he escuchado, ¿cierto? Y hay quienes lo defienden, ¿no? ¿Cómo poner a dialogar eso? Es un ejercicio que yo siento que es largo, por eso digo que estamos empezando y pues hay que creer en que se puede. Quizás no nos toque a nosotros, pero nosotros sí tenemos una responsabilidad grande en ese proceso de transformación de la universidad como espacio consciente que asuma esas epistemes, no solo discursivamente, porque yo creo que lo más fácil es pararse a decirlo, lo más difícil en realidad es empezar a asumirlo. Bueno, entonces ahí sí otra vez le doy la palabra al profe Carlos. Bien, con respecto a este asunto, puedo reflexionar entonces, tanto sordos como oyentes podemos entrar en esta misma reflexión, y es cómo la Universidad de Antioquia pues ya ha abierto toda esta amplia posibilidad, tanto para las comunidades como para la comunidad sorda, de ingresar, pero todas estas necesidades, desde la construcción de conocimientos, desde las producciones de conocimiento y de articularse con la universidad, continúa siendo una lucha. Bueno, es una lucha que se aplaude. Sin embargo, este asunto de la epistemología sorda, la cultura sorda, la lengua de señas, está allí dentro de esta, digámoslo así, oferta que tiene ahorita la Universidad de Antioquia, donde se está haciendo ya un seguimiento y se tiene una nueva visión de una estructura, pero que si hacemos un paralelo con el pasado, con cómo iniciaron estos procesos dentro de la universidad, podemos ver que sí se empieza ya a ver una aplicación. Sabemos que es muy complejo comprender ahora lo que está pasando. Es como la lámpara de Aladino, como si tuviéramos dos genios y no supiéramos a cuál dirigirnos. Uno de ellos es, allí hay dos genios, uno es oralizado y el otro es señante. Entonces quisiéramos como tener un solo genio dentro de esta lámpara y que tuviera estas habilidades. Sin embargo, hay unos que prefieren más una habilidad que la otra. Por ejemplo, los oyentes cuando miran a una persona sorda, inmediatamente barrera la comunicación cuando ven que no puede escribir y esto inmediatamente genera un choque. Entonces, cuando venimos a participar en espacios como estos, también nosotros pensamos, porque así funciona realmente la sociedad. Si buscamos este sentido epistémico dentro de la sociedad, nos damos cuenta que es algo que está generalizado y lo que tenemos que buscar es cómo articularnos. Sabemos que el pensamiento occidental pues ya tiene un dominio muy fuerte y que es algo de mucho tiempo que nosotros estamos intentando cambiar, que es una lucha muy fuerte de muchos años por alcanzar esa relación horizontal, donde nos podamos ver iguales a los otros. Entonces, es un deseo, es un sueño como personas sordas, que si comparamos 15 años atrás, por ejemplo, los sordos de Francia tuvieron una lucha igual
por alcanzar este tipo de relaciones con su contexto. ¿Qué hacían entonces? Invitaban a las personas a ponerse en sus zapatos. Ponerse en los zapatos del otro no es fácil. Comprender el otro no es nada fácil y socialmente esto es lo que se ha tratado de hacer. La dificultad ha sido en tratar de cambiar desde la cultura, porque sabemos que el discurso está ahí. Los ajustes razonables ya se ha dicho cómo se deben hacer. Sin embargo, estos no se ejecutan o no se tienen los presupuestos para hacer los ajustes necesarios. Entonces, esto no nos garantiza a nosotros una vida o una experiencia en la que, por ejemplo, los medios de comunicación nos estén informando a nosotros todo el tiempo de lo que está pasando y podamos tener una claridad que nos permita ajustarnos efectivamente a una sociedad. Por lo contrario, seguimos siendo dominados por una información a la que no podemos acceder. Entonces, es algo muy simbólico, es muy simbólico, es como tratar de juntar el negro y el blanco y convertirlo en un gris. Sería como el sueño, poder alcanzar a comprender que como humanos no buscamos que nos comprendan desde un solo sentido, desde el oído o desde alguno de los sentidos o desde nuestro género, es hombre o es mujer, sino que somos humanos, no importa si es oyente, si es sordo, sino cómo comprendemos al otro, cómo lo vemos. No importa su género, no importa su raza, lo importante es ver a la persona, pero cuando vemos a una persona estamos mirando, es sordo, no puede hablar, no puede escuchar. Y, por ejemplo, una persona sorda empieza a hacer señas, inmediatamente le miran las manos. ¿Qué están buscando en las manos? ¿Cierto? Entonces, eh, los oyentes todo el tiempo, pues, tienen un contacto visual hacia su rostro, porque allí está su aparato fonador, y se miran a la boca mientras están hablando y tienen un contacto visual. Los sordos nos miramos a la mano, las personas señantes, porque allí es donde está el sentido de lo que estamos diciendo y esto genera un impacto, un choque entre sordos y oyentes muchas veces. Entonces, tratar de hacer este tipo de, digámoslo así, articulaciones es algo que se da de forma que puede hacer, pero es algo en lo que se sigue trabajando. Es fácil, como decía, trabajar desde estos asuntos epistémicos es complejo, sobre todo porque los saberes de las personas sordas son como una isla en el mar. Parece que entraran en discusión, pero es porque estos surgen a partir de la experiencia de la persona sorda que busca adaptarse a la sociedad. Entonces, en la búsqueda de poner en práctica estos saberes, sus experiencias, lo que han construido, sus conocimientos, su política, eh, esta búsqueda de poner en práctica esto es lo que los lleva a querer adaptarse a la sociedad. Ahí me disculpan que me haya alargado tanto en el discurso. Era todo lo que tenía por decir. Tranquilo, profe Carlos. Bueno, una vez haber dialogado de este tema y acá dialogando con las invitadas, bueno, quiero en este momento abrir el espacio al público para que generemos también esas inquietudes sobre las barreras epistémicas que podemos de pronto identificar, vivir, transitar, sobre todo en la Universidad de Antioquia. Entonces, no sé si me colaboran con las preguntas, también a la gente que está, a las personas que están conectadas en la plataforma, si nos quieren realizar una pregunta para estas invitadas, aprovechar el espacio, porque no todos los días tenemos estas invitadas. Entonces, eh, abro el micrófono para el público, tanto para los que estamos presentes, para los que están conectados en plataforma. Eh, no sé quién me colabora con esa parte. ¿Alguien quiere una pregunta, una duda?
comentarios. Ay, yo no me puedo pasar por encima. ¿Puedes venir un poquito más acá? Ah, no, ahí acá. Ay, ay. ¿Qué pasó? Ahí se oye. Bueno, primero que todo, les advierto a todos los presentes que soy novato, pues, en este tipo de lenguaje y en este tipo de saber, porque mi área, pues, no me parecía nada. Yo fui del departamento de matemáticas de la Universidad de Antioquia hasta que me jubilé. Y simplemente estoy de curioso porque quisiera aprender el lenguaje de señas para venir aquí, como hago muchas veces, a ayudarle a los estudiantes a aprender cálculo y cosas ahí, pues colaborarles a eso. Entonces pensé que de pronto podía, aprendiendo lenguaje de señas, ayudar a estudiantes que tengan dificultad en ingeniería o en matemáticas y cosas así, y sería pues como más efectivo. Porque por allá en la década del 90 me tocó vigilar exámenes de admisión y además de escribirlos y todo. Entonces, en una de esas ocasiones me tocó, entre comillas, vigilar a unas personas con discapacidad, pues que llamamos de la comunidad sorda. Entonces, pues yo me senté ahí con ellos, eran dos que iban para idiomas, entre ellas una persona que después fue profesora de idiomas y la mataron. Entonces yo lo único que hice fue, yo estaba muy asustado. Entonces yo dije, "Vea, señale aquí, 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 señale aquí, aquí y terminemos de otro lado". Eso fue lo que hice. Bueno, y lo otro, de lo que he escuchado, creo que se necesita, desde la Universidad de Antioquia se ha hecho mucho, pero ustedes también tienen que hacer mucho. O sea, resulta que el mundo es un tome y dame. Entonces, digamos, esta comunidad tiene que viajar y migrar más a la integración entre las mismas comunidades discapacitadas. Eso es una cosa que creo yo, pues, desde mi no saber, que se necesitan más organizaciones solidarias en estas comunidades, porque las organizaciones solidarias influyen no solamente en lo económico, sino en que puedan haber intercambios entre las comunidades de acá y comunidades como, por ejemplo, las canadienses, y entre comunidades solidarias. Y entonces les da mayor peso, les da mayor proyección y van a estar más presentes. La prueba está esta reunión de hoy. Yo nunca había oído mentar aquí una reunión de estas. Espero que hayan más reuniones, más integraciones y que las personas, vengan más personas y que haya más proactividad entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más quiere? Claro. Yo me hago por acá. Sí, toca por acá. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sebastián Vallejo. Mi seña es esta. Eh, bueno, pues primero como agradecido por este espacio. Es un espacio muy bonito. Nos tenemos que seguir encontrando precisamente para reconocer esa diversidad. Es necesario. Pienso que el tema pues que nos convoca hoy, que es la epistemología, yo he sentido desde mi profesión como psicólogo que la ciencia ha sido muy violenta. Ha sido muy violenta porque es excluyente. Ha sido excluyente desde toda su tradición occidental. Entonces, quizás la ciencia ha servido al, a los modelos políticos, económicos, sociales de ese buen vivir, pero ese buen vivir que estipulan pues como ciertas clases desde sus privilegios. Entonces, me cuestiono mucho ya desde mi persona, ¿cierto? Cómo desde mi profesión y desde mi ser no caer en esa violencia epistémica que me enseñó la universidad.
y que es unas palabras crudas, pues decir que este lugar me enseñó algunas formas violentas y excluyentes, ¿cierto? Porque, porque uno puede decir, ah, la Universidad de Antioquia es muy bonita, muy crítica, pero no, pues, cierto, el sistema educativo cae en lo mismo, en adaptarnos, en que seamos de unas maneras iguales y que procedamos de unas maneras iguales. Entonces, justo después de que me gradué, empecé a interesarme por estos temas, me abrí. Entonces, no sucedió en mi posición como estudiante, pero sí en mi posición como egresado, porque quizás salí de esta realidad, de esta burbuja y empecé a ver el mundo de otras maneras. Entonces me acerqué a las lenguas ancestrales, me acerqué a la lengua de señas y he estado pues como muy agradecido por eso, porque ha abierto mi mundo y mi comprensión desde otras sensibilidades, ¿cierto? El hecho de pensar pues como esa conexión con la madre tierra es pensar en el autocuidado, en el cuidado de los demás y también en el cuidado del mundo. Con la lengua de señas es pensar que hay otras representaciones mentales, que nosotros los psicólogos hablamos mucho de representaciones mentales, pero hay otras representaciones mentales por fuera de la palabra, por fuera, o sea que la palabra tiene otras maneras. Entonces, eso ha sido muy valioso y que espero que nos salgamos de esas formas y esas prácticas violentas que ha generado la epistemología. Gracias. Gracias a vos. ¿De pronto quieren agregar algo a lo que han dicho los dos anteriormente? Me creo con micrófono incorporado. Casi. Pero bueno, hagamos que no. A propósito del comentario del profe, es, ¿sabe, profe, qué es lo más complejo? Y voy a hablar en estos términos un poco de lo que usted dice respecto a los sujetos con discapacidad, y es que yo creo que, y Juan Guillermo me puede complementar en esta respuesta, y es que los sujetos con discapacidad son los que menos han habitado la universidad. Lastimosamente, ¿cierto? Históricamente las cifras son bajas. Yo podría decir desde mi experiencia, y por supuesto me puedo equivocar, que las personas ciegas son las que más han habitado la universidad y han logrado culminar su proceso formativo. Pero hablando, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, son pocas las personas sordas que han accedido y que han culminado. Y yo no sé cuántas personas con discapacidad intelectual hayan ingresado a la universidad y se hayan graduado, ¿cierto? Y entonces, obviamente, por eso cuando yo empezaba mi intervención decía, me disculpo por hablar desde este lugar de privilegio, porque lo tengo, ¿cierto? Yo no soy un sujeto con discapacidad y no quiero que se entienda eso como que es tener discapacidad es un lugar donde no hay privilegio, sino hablando de esos privilegios que algunos hemos gozado en términos de que nuestras formas de exclusión no han sido las mismas formas que han encarnado las personas con discapacidad. Pero entonces este diálogo sigue siendo necesario también con los sujetos con discapacidad porque poco habitan estos lugares, ¿cierto? Si habitan poco la escuela primaria, la escuela secundaria, porque por lo que yo decía ahorita, precisamente porque somos una educación que privilegia el capacitismo y que la escuela todavía nos cuesta entender y comprender esa dinámica de la diversidad. Entonces, cuando el profe hacía esa alusión, yo pensaba en eso. Bueno, ¿qué nos implica eso? Y lo que decía Sebas me parece fundamental y es ¿qué importa cuando llegue uno a la pregunta por la diversidad? O sea, yo creo que el tema no es cuándo, el tema es cuánto me aprovecho yo de haber llegado a esa pregunta para decir, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Porque yo alguna vez escuchando a una mujer en un evento, nada que ver con el tema, ella decía, es que yo soy una mujer obesa y sufro mucho para subirme a la Vans que me lleva de Medellín, de Río Negro a Medellín. Yo, ay, pucha, yo nunca había pensado eso, pues esa Vans es muy incómoda, pero como que para mí es muy fácil subirme ahí, pues porque yo soy más bien chiquita, ¿cierto? Pero yo digo, uno tiene que ir a los lugares y tienen que pasar cosas, o sea, como que el otro me interpela con una pregunta, una cosa que a él le pasa y yo tengo que decir, pues pucha, yo nunca había pensado eso y qué bacano pensarlo para luego decir eso, ¿para qué me sirve, cierto? Entonces, yo estoy segura que este diálogo que hoy abre la universidad y que además, profe, le cuento que no es el primero y que están pasando cosas muy buenas y tienen que seguir pasando cosas muy buenas, ¿cierto? Es un diálogo que nos tiene que transformar por lo menos en las formas de pensar o de decir,
Yo ya veo una persona con discapacidad en la calle y ya mi mirada no es la misma. Ya mi mirada tiene que ser otra y por lo menos para preguntarme, venga acá, ¿qué? ¿Cierto? Entonces yo creo que es una oportunidad grandiosa como estos espacios. Em, bueno, no, yo algo cortico con relación a lo que decía Sebastián y es como para resaltar lo que planteé en una de las intervenciones anteriores y es que a veces creemos que todo este proceso de inclusión o de sensibilidades obedece o tiene que ser solamente de unos lugares. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que se está trabajando ahorita solo en las partes de las ciencias sociales o sí, como en una perspectiva más sensible. Yo creo que em, es una posibilidad que tiene la universidad em, de seguir expandiendo esta mirada, esta sensibilidad a otros, a otras carreras, a otras líneas, ¿sí? Porque a veces nos quedamos solamente en que es unas discusiones o una responsabilidad o de la Facultad de Educación o, ¿sí? O de Sociología o de ciertas carreras, ¿sí? Cuando esta problemática que estamos planteando aquí debe tocarse y debe profundizarse en todas las áreas de la universidad, ¿sí? Pues digamos que ha habido un avance en estos últimos años, como lo hemos planteado, pero pues sabemos que hace falta más trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, en caso tú no lo viste tan claro en tu pregrado, sí, a veces digamos que uno lo ve muy evidente en nuestro círculo, ¿no? Pero cuando uno va y sale en otros espacios, ve que hace falta más trabajo y más incidencia. Entonces yo creo que lo que nos planteas es una posibilidad para decirle a la universidad que vamos bien, pero hace falta seguirlo trabajando, hace falta profundizarlo, hace falta plantearlo en otros escenarios, en otras líneas, en otras carreras que permitan también esa integridad, de ese reconocimiento y de esa visibilidad que requiere la diversidad y que puede nutrir. Yo estoy segurísima, por ejemplo, ahorita que les comentaba que estoy en el Ministerio de Agricultura trabajando el tema de investigación, uno ve muy fuerte como todavía uno dice candados, cuellos de botella, se dice mucho en ese lenguaje, sí que existe en la institucionalidad de reconocer que las comunidades también investigamos, que tenemos unos conocimientos importantes que han servido para tener unos sistemas de siembra tradicionales que han servido a los ecosistemas del país, ¿sí? O sea, eso todavía no se logra entender y se cree que la ciencia todavía tiene que ser, ¿sí? Desde una mirada cuantitativa, que tiene que dar datos, que entonces ¿cómo se llaman? Los PhD, ¿cómo se llaman los superinvestigadores? No, no, bueno, todos sí que tienen que quedarse ahí en esta lógica y son los que producen estos conocimientos cuando, por ejemplo, en temas tan sensibles como semillas nativas que han sido custodiadas y cuidadas por pueblos, no se le da ese reconocimiento a estos investigadores nativos, originarios que han estado en terrenos. Y entonces, digamos que sí hay, pero todavía hace falta seguirlo trabajando y creo que es una posibilidad grande que tiene la academia y la Universidad de Antioquia para seguir impulsando este tipo de demandas, de solicitudes, de necesidades que tenemos las comunidades y que pues vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Que vamos a seguir teniendo estas posibilidades de poder irradiar otros escenarios. Con respecto a las dos intervenciones que acabaron de pasar, la información del profesor de matemáticas me interesó bastante. Reflexionando sobre ella,
cómo el profesor comentaba la experiencia que tenía con con los candidatos a la Universidad de Antioquia. Con respecto a eso, quisiera mencionar el tema de las personas sordas y de la comunidad sorda. La comunidad sorda tiene la capacidad del razonamiento abstracto, de lo que encierra las matemáticas en cuestión de lo que tiene que ver con abstracción, con física, de otras disciplinas, de ingenierías y todo lo que encierra los trabajos matemáticos y físicos, y para las personas sordas no es tan difícil. Y diferentes temas de la física como el tema de las ondas, y nosotros somos capaces de identificar el sentido de dichas teorías porque somos muy visuales y podemos realizar diferentes procedimientos como la toma del tiempo en que pasa la onda porque somos visuales y podemos aplicar, digamos, el sistema matemático al respecto. Y son aspectos positivos, pero también podemos encontrar otros aspectos negativos al respecto. Con respecto también a los presupuestos, a los recursos y cómo se gastan estos recursos, pues, es importante que que nosotros como personas sordas tengamos esos conocimientos básicos de matemáticas para saber cómo administrar dichos recursos. Pero entonces también sabemos de que, y es difícil ese conflicto moral ahí cuando queremos ayudar a que una persona ingrese a la universidad. Tenemos bueno, podemos hablar aquí de dos experiencias, una experiencia auditiva y una experiencia visual, pero estas dos, cuando se combinan esas dos experiencias, se pueden llegar a unos resultados diferentes. Bueno, todos los profesores también en este aspecto tienen diferentes metodologías de formación y tienen diferentes intenciones al respecto. Y en ese caso hay diferentes tipos epistémicos de dirigir esas teorías y ese conocimiento y las intenciones que yo tengo como docente. ¿Qué intenciones tengo yo de formación? ¿Qué enfoques? ¿Qué quiero mostrar y qué ser humano quiero formar dentro del aula? Bueno, puede ser desde un punto de vista presupuestal o también desde un punto de vista del sujeto, pero entonces lo importante y la tarea ahí como docente es cómo vamos a articular estas bases que nosotros que tenemos como docentes. Aquí, eh, sí, y cómo nos vinculamos a lo que existe ahorita en el mundo. Eso como primero. Con respecto a lo que decía Sebastián, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esas sensibilidades? El tema de sensibilidad, sensibilización es un término que se ha venido utilizando casi como un cliché, pero entonces es cierto, eh, la lucha de las personas sordas ha ido avanzando y está teniendo frutos. Con respecto al discurso de la lengua de señas, ha influenciado todo el tema de inclusión, de igualdad, y es una interpretación que hacemos y, bueno, sí, hay que hacerlo ya, hay que sensibilizar, pero bueno, saquemos esa palabra de sensibilización ahorita porque tenemos otras luchas. Ahora, cuando hablaban sobre el buen vivir, ¿qué es el buen vivir? Entonces todos pensamos como que, bueno, yo vivo bien, pero eso entra en conflicto con un problema dialéctico. Sí, eso entra en conflicto con ello, porque bueno, ¿qué es buen vivir y cómo se articula un buen vivir con el que no? Entonces, eh, son diferentes temas que eh, la sensibilización que constantemente se ha hecho, sensibilizar a las personas, ha hecho que nos preguntemos constantemente por la diversidad. Entonces, tenemos dentro de la diversidad personas ciegas y personas con diferentes discapacidades, pero no cambiemos eso. ¿Qué tal si cambiamos el término de discapacidad? Sí, pero no, pero es que tenemos ciertos parámetros que tienen que controlan ese sistema y bueno, pero no hay que reconocerlo para mantener la igualdad, pero ¿en qué momento nos articulamos esos dos mundos? Pero entonces, en ese caso, el tema de sensibilización, sensibilidad, ya es suficiente. Creo que ya lo hemos usado mucho. Con respecto, por ejemplo, el trabajo de la minería es una lucha demasiado grande, ¿sí?
¿Cuál es el objetivo? Buscar un buen vivir. Entonces, cuando terminan de trabajar, bueno, págueme. No, 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 la vamos a pagar después. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Empiezan protestas y todo eso para reclamar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el patrón? Les da pan, les da alimento. Lo mismo pasa de pronto con las comunidades sordas. Vamos allí, listo. Bueno, ¿qué nos van a dar? Vamos en la universidad, diferentes entidades, pero bueno, ¿qué me van a dar a mí? Continuamos en el comiendo pan, seguimos comiendo pan, seguimos comiendo esas migajas y que las otras personas en general se sigan lavando las manos con ello. ¿Por qué? Porque bueno, ya tenemos la sensibilización y por eso vamos a hacer eso. No, entonces en ese caso es un paradigma que encontramos constantemente en el que las personas oyentes y los sordos, cuando están hablando, como que, bueno, ¿cómo me dirijo a la persona señante, comunidad sorda? Ay, no, no, la comunidad no hay que tocarla, pero yo estoy haciendo lengua de señas, estoy conversando en la ciudad, estoy conversando dando un curso de lengua de señas con sensibilización, entonces las personas, ay, venga, perdón, la palabra sordo es suya, pero ¿cómo así? Sí, pero no, pero estamos aquí vinculándonos a través de la lengua de señas. Pero entonces, con esos comentarios me doy cuenta de los paradigmas que existen en los estudiantes y de esos criterios que todavía siguen hegemonizados. Entonces, solamente con eso, con ese pequeño ejemplo, me doy cuenta de que, bueno, todavía hay que romper paradigmas. Y cuando dicen, ah, la lengua de señas es tan bonita, las diferentes formas de comunicación de las personas sordas tan bonito, pero venga, pongámonos vamos a ponernos de verdad en esos zapatos, ¿sí? Entonces yo les digo, perdón, no los obligo a realizar, a que aprendan lengua de señas, sino que, bueno, vamos a vincularnos, vamos a vincular las personas sordas y las personas oyentes. Ese es el objetivo. Muy buenos días, gracias por el espacio. Yo hago parte de mis compañeros, venimos de la central, de la de Antioquia, y yo soy estudiante de Derecho actualmente, pero para hacer mi pregunta, sobre todo al profesor Carlos, y qué pena, me repite esto, y a Natalie, que va más que dirigido a usted, voy a dar un pequeño contexto. Antes de empezar a estudiar Derecho, estudié física en la de Antioquia, ya totalmente, me dedico a ello. Y hay algo en física que muchos escuchamos, lo de relatividad. Pues tengo que decir eso para hacer la pregunta. Lo de la relatividad no es que vaya a explicar la física, sino que también nos hablan ahí, es de la relatividad lingüística y trata de una teoría, qué bueno que el profesor matemático ahorita lo hizo mención. La teoría habla de que, ¿qué pasaría si un lenguaje externo al que hemos inventado lo aprendemos? Entonces hay una película que se llama La Llegada, no sé si la han visto, de unos extraterrestres, que la intérprete comienza a entender el lenguaje de los extraterrestres y su percepción del tiempo cambia, ella como que empieza a dominar el tiempo. Entonces, lo mismo que dijo Sebastián, él dijo, yo he aprendido otros lenguajes y mi percepción ha cambiado, no tanto la sensibilidad, sino su manera de ver las cosas. De hecho, yo ahora con la lengua de señas, que poco a poco la voy aprendiendo, siento que mi empatía, mi percepción, mi ver al otro, me es más fluida, o sea, sé muy fácil una amiga si está pasando por un mal momento, algo que antes no me percataba. Entonces, lo que dice la física es eso, aprender un lenguaje nuevo siempre te va a dar una nueva perspectiva. Entonces, ya ahora sí quiero hacer la pregunta. Lo que dijo el profesor, sí, creo que lo dijiste tú, colega. Muy bueno que nos sigan brindando estos espacios, me parece muy bien, pero a veces se nota un detalle muy específico de parte de la comunidad sorda, y es que yo siento que también hay barreras de ustedes hacia nosotros los oyentes. ¿En qué sentido? Lo he expresado con otros compañeros y a veces en los restaurantes, un caso específico es que siento que a veces les da pena expresarse en lengua de señas, algo básico, por ejemplo, gracias. Y a veces no lo hacen porque ellos sienten, lo he hablado con amigos sordos, que no quieren incomodar o para qué se lo voy a decir si el otro no sabe, mejor le hago, o venga, ¿cierto?
cositas básicas, lo he hablado con compañeros oyentes y estaríamos muy agradecidos que se normalizara, que a veces no se cohíban, por ejemplo, en el caso de Natalie que decía hablar en mi lengua y decir, ¿cómo estás? A veces no lo hacen porque sienten que el otro lo va a incomodar, ¿para qué le va a decir eso? Entonces a veces siento que la comunidad también debería normalizar ciertas cosas básicas. No se trata de que el otro domine toda la lengua, pero normalizar lo básico, nosotros los oyentes estoy seguro que estarían muy agradecidos de que lo usaran. Por un lado se nos haría ya común y por otro, exacto, cotidiano, y por otro lado lo vamos a aprender. Entonces también siento que a veces hace parte, sí, que nosotros demos, queramos estar ahí, ser empáticos, pero a veces como que también el otro lado falta ese detallito de ponerse en el otro lado. Muchas gracias. Ahorita hablo. ¿Quién van a decir? Enseñar arte. Gracias por la pregunta que hiciste, de ¿verdad? Es bastante profunda, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Ok, desde lo empírico, esa expresión se va creando quizás diferentes formas de pensar, la formación, cómo fuimos afectados, la perspectiva lingüística que tú estabas hablando, la relatividad lingüística, que quizás tenga que ver con eso. Quizás crea algunas confusiones, se generen problemas, pero el momento que está pasando la comunidad sorda, obviamente hay cosas que ustedes no se dan cuenta, que ustedes no logran percibir. Por eso es importante comprender cuál es el fundamento, cuáles son las bases de lo que se vive. Por eso necesitamos entender cuál es esa relación epistémica desde la parte teórica del conocimiento y el razonamiento que vamos teniendo. Quizás podemos percibir también, así como en el caso de las lenguas ancestrales, que es una lengua pura, una lengua que se ha mantenido a través del tiempo, es su propio idioma. Al comprender eso, eso nos sirve también entender su cultura. ¿Por qué? Porque obviamente cada comunidad indígena tiene su propia lengua. También vive en una realidad, en un contexto muy diferente. Igual las personas sordas, también es desde mi experiencia, ahí también han habido ciertos problemas a nivel lingüístico, en esas guerras en cuanto a las señas, a cómo establecerlas, digamos esas luchas que se van presentando ahí sobre cómo se hace una seña o cómo no. No es que no quiera participar, yo he querido participar, pero también a veces hay ciertas barreras que suscitan en ese momento. Entonces, es ponerse, a veces hay que estar del lado del otro lado para comprender muchas cosas. Igual, el sordo tiene que estar a veces del lado del oyente y también del lado de su comunidad, como el oyente también tiene que estar en ambas partes. Por eso es importante entender la episteme sobre la sabiduría, sobre ese conocimiento de la epistemología que podemos dar a través de todas las teorías que van surgiendo como producto, cómo es la estructura lingüística de la seña, la parte visogestual. Hay muchas cosas que faltan incluir de las disciplinas dentro de esa epistemología sorda y de la comunidad de su cultura. Por eso es importante darle y informándoles poco a poco sobre qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, lo que sucede en este momento no nos permite ver el futuro, pero por eso es importante colocarse en los zapatos del otro. Por ejemplo, la parte lingüística y cultural de lo que hablaba Pierre Bourdieu habla sobre ese poder cultural y la hegemonía que han habido y los diferentes choques que han habido a través del dominio y las bases que se han ido estableciendo a partir de los colegios, de las escuelas y las entidades. Cuando un sordo llega, a veces
entra tarde a las escuelas y obviamente eso va creando más dificultad para la persona sorda. Ojalá muchas de estas cosas a través del tiempo puedan cambiar y esa perspectiva puedan ir mejorando. Y sí, poco a poco es interactuar y es compartir diferentes conocimientos, diferentes perspectivas, pero yo solo no lo puedo hacer, por eso estamos acá. Está Natalie, que es de la comunidad indígena, y así como mi persona, que nos permite integrarnos y dar una mejor perspectiva. Eh, Solo bueno, el profe creo que él describía muy bien a tu pregunta y pues a tu comentario, pero también me hace pensar que mira que toda esta hegemonía y toda esta colonización, ahorita yo digo que no ha acabado, pues ahorita se ha transformado en un sistema de consumo, sí, de exterminio que todavía está vigente en las comunidades y está vigente acá, pues aquí. em, y a veces pienso que eso ha afectado también a a las comunidades en el ser, ¿sí? Por eso, a ver, también paralelo a toda esa visibilización que estamos haciendo de que se incluyan estos saberes en en la academia, en lo externo también, paralelo hay que hacer un trabajo interno, ¿sí? De sanar en las comunidades, porque realmente fueron traumas fuertes, ¿no? Por ejemplo, abuelos que los llevaron a estos centros católicos y si hablaban su lengua, le chuzaban la lengua, ¿sí? O sea, o eran cosas fuertes que hay un trauma colectivo y eso también hay que irlo sanando. Entonces, digamos que yo entiendo también, entiendo que quizás a algunas personas lo hemos trabajado y se nos facilita más esa integración en la sociedad, pero otras personas quizás hay que seguirlo trabajando y que también hay mucho dolor interno, mucha represión interna, que creo que hacia eso también internamente estamos trabajando paralelo, ¿no? Para garantizar también que haya una sanación de toda esta colonización, que es porque esta colonización del ser, ¿no? Lo han llamado teóricos, pero pues hay una afectación interna en las comunidades y que es evidente y que hay que seguir trabajando, hay que seguirla sanando, pero que se está haciendo, ¿sí? O sea, como que lo estamos haciendo paralelo a todo este trabajo que estamos compartiendo, también internamente hay, em, porque es algo que quiero que quede claro y es que no se ha acabado, ¿sí? Sigue estando. Se transforma de otra manera, tiene otro nombre, pero sigue estando la exclusión, la discriminación, el racismo, el exterminio. En el caso, pues, de las comunidades indígenas, y sé que en otras comunidades también sigue habiendo estas afectaciones y que creo que estos trabajos son importantes, pero hay que seguirlos haciendo. No sé si en el público que está en la plataforma, no sé si hubo alguna pregunta allí. No, listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar eh, a ver dos videos cortos eh, que, que se han trabajado en este ejercicio de las juntanzas. Eh, Voy a nuevamente, quiero rescatar, es la palabra, eh, sobre todo en la lucha de la eliminación de todo este tipo de barreras y de las violencias que se han vivido desde las personas indígenas, afro, con discapacidad, porque la población con discapacidad también tuvo muchas violencias. El hecho de tener una discapacidad eh, significaba ser arrojado al río o al mar. Entonces, qué bueno que hemos ido tejiendo este canasto, ir aprendiendo sobre todo en la eliminación de estas barreras y que podamos seguir fortaleciendo nuestra casa como es la Universidad de Antioquia, seguir aprendiendo
de toda esta eliminación e identificación de barreras. Entonces vamos a analizar los videos. Y no había una apuesta tan contundente como la hay. El tema de discapacidad no era un tema tan visible y no había una apuesta tan contundente como la hay hoy desde los estamentos universitarios, ¿sí? A mejorar las condiciones de permanencia y las condiciones de egreso de los estudiantes con discapacidad. No se ve bien y tampoco se escucha bien. Bueno, entonces aprovecho, o sea, bueno, entonces aprovecho este espacio para dar los agradecimientos también al equipo de interpretación, que gracias a ellos también podemos acercarnos a esa lengua de señas, a la comunidad sorda. Agradecerle a todo el público que nos acompañó en este espacio. Les invito a la 13ª juntanza que tiene que ver con las barreras, con las barreras culturales simbólicas. Está programada la juntanza para el 13 de septiembre. Va a ser en la universidad, pero casi siempre estos eventos los hemos organizado de manera híbrida, es decir, de manera virtual y de manera presencial. Entonces quedan invitadas, invitados, precisamente para que valoremos estos espacios, los acompañemos, porque gracias a ustedes es que se puedan seguir tejiendo estos espacios con otro tipo de temas. Agradecerle nuevamente a las invitadas, al equipo también de Buenos Vivires, a Bienestar, a Permanencia Universitaria y Vicerrectoría de Docencia, que gracias a ellos es que estos espacios son posibles. También al equipo del nicho de accesibilidad, que es el que ha venido tejiendo en que también podamos seguir organizando estos espacios, al profesor Carlos, también por su enseñanza, por su palabra, por su seña, a la profe Diana, o sea, a todas las invitadas, de verdad que es un agradecimiento muy grato porque gracias a usted se pudo dar este espacio. Entonces, no sé si nos damos un fuerte aplauso. El Dale, tema de discapacidad no era un tema tan visible y no había una apuesta tan contundente como la hay hoy desde los estamentos universitarios, ¿sí? A mejorar las condiciones de permanencia y las condiciones de egreso de los estudiantes con discapacidad. Audiodescripción. En la ciudad universitaria aparece Carlos Jaramillo, egresado de Derecho de la Universidad de Antioquia. Al costado inferior derecho aparece el intérprete de lengua de señas colombiana. En aquella época, si bien disfrutábamos muchísimo de todos estos hermosos espacios con los que contamos en la universidad, al no tener para aquella época la conciencia del concepto de diversidad, la conciencia de que existían compañeros y compañeras, tanto en calidad de estudiantes o profesores o personas vinculadas laboralmente con la universidad, al no existir esa conciencia, muchas de aquellas obras de esa época no contaban con lo que hoy denominamos estándares de accesibilidad, que implica un concepto de diseño universal o de ajuste razonable dependiendo de la circunstancia. Entonces, pues la vida mía como estudiante fue una vida absolutamente feliz, pero una vida donde el tema de conciencia sobre discapacidad no era el permanente para aquel momento. Y también hay que señalar que el tema de las barreras físicas o arquitectónicas están muy dirigidas y muy focalizadas a personas con discapacidad física. Pero si lo traemos al caso de personas con discapacidad visual, como es el mío, ¿sí?
digamos que esas barreras se encuentran cuando, ejemplo, Audiodescripción. Se muestran zonas verdes, escaleras y otros espacios comunes. Aparecen pasamanos en distintas infraestructuras. en una mesa se encuentra obstruyendo un camino que podrá ser utilizado por cualquier estudiante. Donde están las escaleras, ahí los compañeros estudiantes ubican su bicicleta, ¿cierto? Entonces, cuando llegaba una persona ciega, como era mi caso, el de cualquier otro compañero de aquella época, pues no encontraba las escalas, sino la bicicleta y no podía, o se le dificultaba muchísimo poder acceder a las escaleras. Entonces, digamos que eso, pues técnicamente no es una barrera arquitectónica, pero sí es una barrera física, ¿cierto? Entonces, ahí se hacían las campañas en aquella época, no pongan las bicicletas ahí porque puede haber una persona ciega que va para clase del tercer piso corriendo y terminará montado en la bicicleta de la no mejor manera, ¿sí? Entonces, hoy, ya cuando venimos al hoy, digamos que hay una mayor apuesta, hay un mayor nivel de conciencia, se piensa cuando se van a hacer obras nuevas en que tengan rampa, en que tengan la posibilidad de ascensor, que tengan un ascensor accesible, en que los espacios de canaletas de agua tengan rejilla, en que no existan ventanas, por ejemplo, que puedan golpear a una persona ciega que va en circulación. Entonces, es como esos dos momentos, el antes y el ahora, y como el antes, como dicen los españoles, nos las apañábamos para disfrutar de la universidad, pero no era claro el concepto de barreras. Yo iba subiendo por las escaleras que están de frente a la biblioteca, ¿sí? Y por un movimiento de desvío mío voluntario, voy más hacia la izquierda y ¡pum! Voy a dar allá abajo a la fuente de agua de la biblioteca, ya pues todo el tema de la atención, ¿cierto? En su momento se le decía a las directivas universitarias que era muy importante instalar un esquema de protección en esas escaleras. Las directivas de la universidad nos plantearon que no era viable instalar un pasamanos en ese edificio de la biblioteca, la Carlos Gaviria, porque era un edificio patrimonial, ¿sí? Digamos que no es una respuesta ni mala ni buena, es una respuesta acorde a la época. Hoy, la realidad de hoy de ese edificio patrimonial es que tienen baranda de protección para que nunca otra persona ciega ponga en peligro su vida yéndose a esa fuente de agua, ¿sí? Entonces, miren lo que hablábamos al comienzo de cómo las realidades de las personas, de las instituciones cambian, ¿sí? Como hoy sí es posible instalar una baranda de protección. Permanecer en la UDA es construir accesibilidad e inclusión. Los invitamos a los espacios de las juntanzas que se vienen promoviendo desde los estamentos universitarios. Permanecer en la UDEA es florecer. Permanencia universitaria de la Vicerrectoría de Docencia. Hola, hasta bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecerles por el encuentro, por la palabra y la seña. Y quiero aprovechar este espacio para hacerles la invitación de que en la Universidad de Antioquia tenemos unos cursos en diversidades y estamos en inscripciones. Son cursos que pueden matricular docentes, estudiantes administrativos y también personas externas, pues para que se animen. Entren a la plataforma de la Universidad de Antioquia y ahí van a encontrar toda la universidad de cursos en diversidades. Son 8 cursos que estamos ofertando, entonces súper invitadas, invitados si quieren a añadir y articular sus formaciones y sus saberes a otros saberes fuera de los occidentales y ponerlos en diálogo, por supuesto. Acá le paso la palabra y las señas a Santi. Muchas gracias. Bueno, un anuncio corto. Al finalizar, si a algunos quieren, les interesa, pueden participar de una entrevista. Casa de Saberes Pluridiálogo, perdón. Casa de Saberes Pluridiálogos y Saberes Sordos. Bienvenidos.
Es una entrevista a las de 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Tenemos a 2 docentes, a Liliana Rendón, que la tenemos atrás, y a las 5 de la tarde la profesora Luisa Naranjo. Si les interesa, pueden venir a participar y ver esas entrevistas. Muchas gracias, esos eran los anuncios.